Hola hermanos, ¿cómo están todos? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, estamos acá en un nuevo video y hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, ¿sí? Dentro de la iglesia. Hoy va a ser un video diferente, más que nada por el tema, ¿sí? Que vamos a tratar hoy, que es acerca de cómo quieren judaizar las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. Como sabemos ya, las doctrinas de las iglesias pentecostales, neopentecostales, ¿sí? Eh, están retorciendo bastante las escrituras, el evangelio de Dios, por el cual Él puso ya los parámetros para la iglesia, cómo debe ser, cómo debe comportarse la iglesia, cómo debe moverse la iglesia, ¿sí? Todo eso lo encontramos nosotros en las cartas paulinas, ¿sí? Como en la parte de Hechos en adelante sabemos cómo Dios, ¿sí? Le pone normativas a la iglesia cristiana, ¿sí? A la iglesia eh, de aquellos tiempos, y también va para la iglesia de nosotros. Muchos seguramente ya me lo dicen mucho en las redes sociales, me dicen cómo es posible que siempre le estés diciendo cosas a los pentecostales, cómo es posible que siempre le estés diciendo cosas al neopentecostal y demás. A ver, hay cosas que son indefendibles. Hay cosas que cuando sacamos la Biblia y vemos el comportamiento de estas denominaciones, vemos que se están desviando del camino. Hay cosas que nosotros no podemos ser cómplices, porque si nosotros no decimos nada, vamos a ser sinceros en esto, si nosotros no decimos nada, también somos cómplices. Déjenme decirles algo, si ustedes están en la calle, ¿sí? Y ven que a una persona la están golpeando, le están robando, le están haciendo daño, y ustedes ven eso, se quedan parados, o sea, ni siquiera salen a buscar ayuda, ni tienen el teléfono. Es más, imagínense, ustedes están en una instancia donde no pueden ser afectados por eso que está pasando, tienen teléfono a mano, es más, pueden hasta correr a buscar ayuda y demás, pero solo se queda viendo de brazos cruzados y diciendo, qué mala suerte, che, qué bárbaro. Déjenme decirles algo, sos tan culpable y cómplice como esa persona que está cometiendo el delito. Lo mismo pasa hoy en día. Eh, Estos tipos de denominaciones, como el pentecostés, el neopentecostés y demás, se encargaron, ¿sí?, de meter a todas las personas en un domo en el cual juegan, ¿sí?, con versículos como no juzguéis porque será juzgado. Entonces, cuando uno quiere sacar la Biblia para exhortarlos, ¿sí?, para exhortarlos, como dice la palabra de Dios, que nos exhortemos el unos a los otros, enseguida te van a tratar de refutar con esos versículos, ¿sí? Que sabemos que no quiere decir lo que ellos quieren hacer entender, ¿sí? Para poder cubrirse de su propia perversión en cuanto a cómo se están manejando hoy en día en la iglesia de Cristo. Entonces, volviendo al tema. El tema de hoy va a ser, como digo siempre, trato de ser lo más simple posible, con contenido histórico también, con contenido doctrinal, teológico, estudiando los versículos sistemáticamente para que podamos entenderlo bien, detalladamente. Como les digo, disculpen si tengo limitaciones intelectuales, obviamente sigo aprendiendo, seguimos formándonos a través de cada video, a través de cada estudio, pero siempre de la mano de las escrituras, de la luz de las escrituras, y con la ayuda de Dios mediante nosotros podemos llevar a cabo cualquier tipo de estudio. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día en las iglesias? Bien, las iglesias de hoy en día, vuelvo a repetir, mayormente estas denominaciones como la pentecostés o la neopentecostés, que se independizaron bastante, se están emancipando, sería la palabra, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas, ¿sí?, que no está establecido para la iglesia. Por eso estuve estos días estudiando bastante, armando algo, y acá tengo algunos versículos en los cuales vamos a identificar lo que está pasando hoy en día y cómo están tratando de judaizar a la iglesia de Cristo, a la iglesia protestante, a los evangélicos, cómo están metiendo cosas de judíos, del pueblo de Israel, pensando que llevando la bandera de Israel en toda la iglesia, o ayunando, o orando por Israel, o metiendo
shofar a las iglesias, metiendo, incluso he visto en las iglesias, seguramente lo han visto, que en las propias iglesias tienen como una pequeña, pequeña copia, ¿no?, de lo que es el arca del pacto, y oran y ungen con aceite el arca del pacto, y le tiran litros en la cabeza a gente ungida, como hacía Samuel, como cuando ungió a Saúl, como cuando ungió a David como rey, tomando ¿no?, posturas y tomando hábitos que no pertenecen primero que no pertenecen a la iglesia de Cristo, porque en ningún lado dice en las escrituras que hay que hacer, que la iglesia tiene que hacer eso. Y segundo, cuando somos otro tipo de cultura y de sociedad. En realidad el video tendría que terminar así, tendría que decir, mira, ustedes los judíos hacen las cosas que hacen los judíos porque esa es su cultura, es la sociedad, es lo que siempre hicieron. Y la iglesia evangélica, que no es judía, o sea, tiene que comportarse como lo que es, ¿sí? Como gentiles. Pero bueno, sabemos que la gente necesita información, sabemos que la gente también busca exactamente eso, el conocer la verdad a través de las escrituras, a través de la historia, a través de la información. El Señor dice, Dios dice, ¿no?, que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces está bueno hacer estos tipos de videos, pero bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Pero bueno, volviendo al tema nuevamente, cómo hoy en día están metiendo cosas y haciendo una especie de espiritualización a través de cosas judías, ¿sí? Por eso vamos a ver qué dicen las escrituras de esto. ¿Por qué? Porque a los Gálatas, más o menos, no de la misma forma, sí, no de la misma forma, pero con otras cosas, pero también lo mismo. Pablo también estaba en esos tiempos también luchando contra esta pequeña forma de religiosidad, idolatría, ¿sí?, en la iglesia de Gálatas. Bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 1 del 6 al 9 y dice así. Miren lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si a uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, ¿qué tenemos acá? Primeramente tenemos que arrancar con lo que Pablo le pasaba. Dice Pablo, estoy maravillado. Ahora, esto se puede tomar, pueden decir, wow, Pablo estaba maravillado para bien, wow, no podía creer las cosas impresionantes que veía. No, al contrario, al decir maravillado, Pablo estaba diciendo que estaba consternado, estaba sorprendido de cómo se alejaron del verdadero camino, cómo se alejaron del evangelio el cual fueron llamados. O sea, Pablo no podía creer, o sea, y dice, de que tan pronto hayas ido, o sea, esto habrá sido rápido, ¿sí? Esto no dice el tiempo, no dice cuánto, pero esto habrá sido inmediatamente, se desviaron de inmediato. O sea, habrá sido un tiempo en donde sí, la fe la justificación por fe, Cristo es el único mediador, el único camino, la verdad y la vida, y de repente empezaron a hacer cosas que se alejaron del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo mismo que está pasando en las iglesias de hoy. Primero, la desviación de la doctrina, que bueno, eso vamos a hablar en otros videos, y también creo que estuve hablando en los videos anteriores acerca del posmodernismo, cómo se metió en las iglesias de hoy en día. Pero con respecto al tema de judaizar las iglesias, es lo que estaba pasando con Gálatas. Escuchen bien. Dice, no es que haya otro. ¿Qué quiere decir acá? Que no es que ellos trajeron un evangelio diferente, que ya no es más Cristo, sino que es, no sé, Ganesh, Buda. No. Es el mismo, ¿sí? No hay otro, pero sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando se junta la palabra perturbar y pervertir, lo que hace eso, ¿sí?, en la congregación, en los creyentes, trae confusión, trae inestabilidad en la fe.
inestabilidad y no hay descanso en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque perturban y pervierten el Evangelio. No es que traen otro, sino que utilizan, ¿sí?, las raíces. ¿Se acuerdan que hablamos del trigo y la cizaña? Que nadie sabe hasta que crezca totalmente si la cizaña es cizaña y si el trigo es trigo, porque se entrelaza en la raíz y en la raíz ese es el Evangelio. Ellos están entrelazados en el Evangelio, pero perturban y pervierten el Evangelio de Cristo con conductas como el judaizar la iglesia, como encima ponerte como carga que si no ayunas y orás por el Israel de hoy, entonces no te vas a salvar. Imagínense esto es lo que pasa en las iglesias hoy en día. Y si nosotros vemos la epistemología de lo que pasa hoy en día, nosotros podemos, a través del conocimiento empírico, testimonial y racional, de que esto es cierto. Podemos ir a cualquier iglesia de neopentecostal o pentecostales y están llenos de banderas de Israel, tienen una réplica del Arca del Pacto y ungen eso, tocan el shofar porque dicen que eso desata cosas espirituales, descansando en objetos. ¿Qué pasa? No es que esté mal que quieran cosas judías o cosas bíblicas, por así decirlo, como cosas que aparecieron, como el Arca del Pacto y demás. El tema es que lo espiritualizan, el tema es que no solamente no les alcanza el sacrificio de Cristo, sino que tienen que buscar como amuletos y espiritualizar objetos. Eso es paganismo, totalmente. Es paganismo, lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés baja con las tablas de mandamiento. Estaban esperando lo que Dios iba a darle a través de Moisés, pero a la vez estaban adorando al becerro de oro. Es lo mismo lo que está pasando hoy. Lo mismo dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que están perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pero Pablo acá da una advertencia que es igual a sentencia divina. ¿Sí? Más si aún nosotros, incluso Pablo, o un ángel del cielo, algo que podían llegar a creer, bueno, pero si viene del cielo, ¿no? Puede ser que sea ese ahora. Pablo acá ya no está dejando margen para nada, directamente está, ¿no? No dándole espacio para que haya error, o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema. Anatema sea maldito, significa esta palabra. Después Pablo vuelve a recalcar esto, también ahora lo repito, como antes hemos dicho, o sea, para que lo entiendan bien, para que se lo guarden, para que puedan estudiarlo, sacar cada vez que tengan alguna duda. Ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cómo quedamos la iglesia, ¿sí?, protestante hoy en día, metiendo todas las cosas, rituales judíos, o incluso rituales que son del paganismo, de los brujos y demás, en la iglesia de Cristo? ¿Acaso no estamos siendo anatema? ¿Acaso Pablo no nos fue claro? ¿Acaso Dios no fue claro en estas cartas? ¿Acaso nos están diciendo que si ustedes salen de ese modelo que establecí, dice Dios, sean anatema? Porque uno solo es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo. Y cuando nosotros ya no nos alcanza Jesucristo, primero que estamos negando a Cristo. Porque muchos van a decir, bueno, pero sí creo en Cristo y bueno, justo hice esto, pero bueno. No, déjame decirte que si sos parte de esos ritos dentro de la iglesia cristiana, estás negando a Cristo, porque Cristo no te parece suficiente. Para vos, para nosotros, si hacemos eso, para nosotros quiere decir que Jesucristo no es suficiente, que su sacrificio en la cruz no valió nada, porque tenemos que buscar externamente y espiritualizamos todo. ¿Y qué pasa con el tema de los Gálatas? El tema de los Gálatas era un problema de soteriología, ¿sí? Porque tenían el problema con la circuncisión, el judaizar a los gentiles, y cómo distorsionaban, ¿no?, el evangelio establecido. Entonces eso es lo que pasaba con Gálatas, ¿sí? Que tenían esos problemas. Con el tema, no sabían el tema de la circuncisión, si lo tenían que hacer, y judaizar el tema a los gentiles,
y, y demás. Entonces, el error que está cometiendo la iglesia de hoy puede también parecerse al error que estaba cometiendo, ¿sí? En ese momento en Gálatas. ¿Por qué? Porque lo que hace con todo esto es decir, no me alcanza el sacrificio de Cristo y la gracia deja de ser gracia, porque ahora estoy no descansando en la salvación y en la cruz, estoy descansando en las propias obras mías con respecto a si pongo más cosas de Israel es porque voy a ser más salvo. Si empiezo a tocar el shofar, a Dios le va a gustar y voy a ser más justo. Si empiezo a tener la réplica del arca del pacto, quiere decir que el pacto está en mi casa, en la iglesia donde yo congrego. Entonces, imagínense en esto, imagínense en tener que depender de objetos o de cultura o de ritos que ya está tocando a las soteriologías, ya está pasando un límite que Pablo acá dice, ¿sí? Que aquel que haga que predique un evangelio diferente al que ya fue establecido, que está en la Biblia, o sea, la Biblia es clara, te dice de A a Z cómo tiene que ser y punto. Y si vos salís de ahí, estás haciendo anatema, estás haciendo otro evangelio, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que Dios estableció. Ahora podemos ir también a Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, acá vamos, ¿sí? Si bien esto fue escrito sí para Gálatas, pero esto también se puede ver reflejado hoy. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Bueno, primero tenemos que entender algo acá. Acá Pablo, si nosotros nos detenemos, Pablo menciona 3 veces que el hombre no es justificado por la ley. ¿Por qué? Porque al nombrar estas 3 veces, ¿sí? Tanto en el comienzo, en el medio del párrafo y al final, Pablo deja claro que no hay ningún tipo de margen, que nadie es salvo por la ley. O sea, Pablo lo que está haciendo es que no tenés otra opción, no existe nada que puedas hacer por tus obras, que puedas encandilar a Dios y que Dios diga, wow, es impresionante cómo te mereces la salvación, recontra mil salvación. No. Pablo está dejando en claro 3 veces en un mismo párrafo pequeño que el hombre no es justificado por la ley, ¿sí? Porque las obras de la ley son el intento de ser declarado justo delante de Dios por cumplir la ley y en vez de confiar en Jesucristo. ¿Entienden lo que les estoy explicando? Que están diciendo que no alcanza. Le están diciendo en la cara a Jesucristo, no alcanzó con lo que hiciste. Necesito hacer cosas para sentirme más espiritual, más justificado, más santo. Necesito vestirme con un talit y orar con un talit. Ahí tenemos al nieto de Gigi Ávila, diciendo que cuando él se pone el talit y ora, eso es más espiritual. Y no solamente, a ver, si él quiere irse al infierno y hacerlo eso por él mismo y condenarse él solo, que lo haga. No todo no nos conviene, no todo no podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces, bueno, si eso es algo que quiere hacerlo él, buenísimo. Pero él recomienda en los videos, lo pueden buscar, que si se ponen el talit es más espiritual y si abren en hebreo también. O sea, a Dios le plació que en todos los idiomas del mundo conozca el evangelio. ¿Y por qué si vos hablas en hebreo sos más espiritual? Entonces tenemos que llamar Yeshua a Jesús. Hay muchos que llaman Yeshua a Jesús y piensan que eso lo que va a hacer es, no sé, tener más poder. A Dios, al Señor Dios, le plació que las traducciones vengan hacia este lado del mar, del charco, y que se le diga a Jesús, se le plació y es así. No. ¿Por qué tenemos que judaizar todo para creer que eso nos hace más espiritual? Si a Dios le plació que nosotros conozcamos a Yeshua,
como Jesús, entonces, ¿por qué tenemos que poner cosas sobre el Evangelio? Porque nosotros entonces estamos perturbando, volvemos a Gálatas, estamos perturbando y confundiendo el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, Pablo acá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, deja en claro, sin dejar margen, de que ninguno se va a justificar por las obras de la ley. ¿Sí? Bueno, bien, ahora, Romanos capítulo 9, versículo 6, porque acá hay otra cosa también, ¿sí? Hay doctrinas protestantes, que para mí no son protestantes, no son evangélicos, pero bueno, se dicen protestantes porque salen de la rama, nuevamente, del pentecostés y del neopentecostés, que se creen que son descendientes de israelitas. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, directamente creen en Jesucristo, pero no el Jesucristo que todos creemos, sino que no sé en qué creen, y directamente están totalmente arraigados con cosas judías. O sea, ahí leen la Torá, pero vamos a ser claros, si solo leen la Torá, pero ¿por qué no leen el Talmud si se creen israelitas? Porque el Talmud va en contra de Jesucristo, pero ellos dicen que creen en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Les dejo esto de tarea para que puedan ver y puedan estudiar lo que dice el Talmud. Dice cosas horribles de Jesucristo. Al judío de hoy no odia a Jesucristo. El Nuevo Testamento de ellos, el Talmud, habla aberraciones de Jesucristo. Pero, ¿cómo puede ser? Soy cristiano evangélico y supuestamente creo en Jesucristo, pero me judaizo y hago cosas de judíos o del pueblo de Israel, y tengo que orar por el pueblo de Israel porque si no orás me voy a condenar y te vas a ir al infierno y demás. Cuando ellos, el pueblo de Israel, el que hoy está en contra de Jesucristo. ¿Entienden? Entonces hay algo que, bueno, primeramente por ignorancia, por falta de conocimiento, pero vemos cómo pervierten y cómo ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Sí? Si tan solo lo supieran, yo creería que podrían retomar el camino. ¿Sí? Romanos capítulo 9, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no falla. O sea, nosotros podemos fallar, pero la palabra de Dios no. Pablo está estableciendo que lo que dijo Dios y estableció para que la iglesia, para que el pueblo de Dios sea identificado, no falló. Él dio los parámetros y él da la claridad de cómo es el pueblo de Dios. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, acá Pablo está haciendo primeramente una distinción de lo que no es por etnia. ¿Sí? No es por sangre, porque yo nací en Israel, entonces soy israelita. El verdadero israelita es el pueblo de Dios que está sujeto a la promesa de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya Pablo acá ya está rompiendo con todas esas iglesias que dicen que porque solamente el pueblo de Israel entonces tenés que adorar al pueblo de Israel como ya teniendo como un Dios aparte para poder ser salvo y demás. Dios no terminó todavía su trabajo con el pueblo de Israel, pero eso no te justifica delante de Dios y no te salva, porque Pablo dice, no todo el que desciende de Israel son israelitas, sino los israelitas serían aquellos que confiaron y creen en la promesa. ¿Sí? Nosotros, el pueblo de Dios, está sujeto a promesas. ¿Sí? Y entonces, si nosotros nos vamos también a Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29, acá Pablo deja totalmente claro de lo que estábamos hablando anteriormente, en Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir acá? Acá Pablo ya está diciendo, no existe, no hay denominación, no hay etnia, no hay pariente de o familiar de, o... No, somos todos uno por cuanto creímos en Cristo Jesús por medio de la fe, y eso nos hace herederos según la promesa. La promesa, ¿sí? Ya desde la que se le hizo a Abraham, la promesa que tuvimos en Edén de El Salvador, reposamos en esa promesa. Por eso vosotros somos de Cristo, dice, y ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Sí? Porque Abraham creyó también.
Entonces somos herederos según la promesa. Entonces no necesitamos andar queriendo ser más judíos cuando somos gentiles, porque Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo. Entonces también Pablo está diciendo, hablándole a los Gálatas, diciendo, ya no hay judío ni griego, o sea, no importa que se circuncisen, no importa si guardan el sábado, no importa si festejan las Pascuas, no importa si se sienten, no guardan las tablas de la ley con sus festividades de la luna, no, y tampoco ya no importa si son griegos o no importa si creen en Atenas, si creen en Júpiter, si creen en Ares, si creen en Zeus, si creen en los panteones, ya no existe. Y ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay. Todos somos uno en Cristo. Ya no se preocupen por las cosas o las horas de la ley. No importa lo que hagan. Porque ustedes creyeron en la promesa, entonces sois uno en Cristo. Y si lo unimos con el de Romanos, entonces ustedes ahora son verdaderos israelitas. Porque están sujetos a la promesa. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, bueno, también otra cosa importante, el tema del olivo, que siempre dicen, hay dos olivos, no, hay uno solo, volvemos de vuelta a lo mismo. Atrás, Gálatas, ya no existen judíos, ni griegos, ningún tipo de etnia que nos separe, todos somos uno en Cristo por cuanto creímos en la promesa, creímos en Jesucristo, creímos en su sacrificio, creímos que Él es el Cordero que perdona todos los pecados. Y que por medio de Él nosotros podemos ser justificados delante de Dios. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 11, versículo 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, esto le habla a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien, la raíz es la promesa. Entonces los gentiles fueron injertados al olivo, ¿sí? a ese olivo, que es el pueblo de Dios, y entonces estamos todos sujetos por medio de la raíz, que es la promesa de Dios. Entonces no hay dos olivos y la iglesia es una, o la iglesia reemplaza al pueblo de Dios, o hay dos pueblos, no, hay uno solo. Sí, hay uno solo. Y estamos todos sujetos a la promesa, a la raíz, que es la promesa de Dios. Entonces, y para ir cerrando también, ¿no? Si vamos nosotros a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? No la imagen no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a los que se acercan. Bien, acá Pablo lo que está diciendo es acerca de las sombras de los bienes venideros, está diciendo de todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, las festividades, la expiación por medio de los animales, el tabernáculo, los sacerdotes, que todo apuntaba a Cristo, pero eso era la sombra de lo que se iba a venir, que cuando Cristo viene en plenitud a la tierra, ¿sí? Hecho carne, ahí ya vemos toda esa sombra que se dijo en el Antiguo Testamento en la plenitud de Cristo. Entonces ya no necesitamos descansar en obras, no necesitamos descansar en judaizar la iglesia, no necesitamos tapar de bandera de Israel, no necesitamos hablar hebreo. Ojo, si les gusta hablar hebreo, si les gusta Israel, las cosas de Israel y demás, está perfecto. Eso depende de cada uno. Como a algunos les gusta hablar en japonés, o a algunos les gusta la civilización de Egipto. Yo soy fanático de la historia de Egipto, de Japón, de Sumeria, de Israel, de todo. Me encanta la historia, las sociedades antiguas, me fascina. Soy algo que soy muy, muy, muy loco, muy, muy fanático de esas cosas. Pero que eso no se convierta en un medio para poder ser justificado, cuando nosotros tenemos a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el único. Si no, él hubiese dicho, bueno, mira, hay algunos que sí también hay otros caminos, pero por ahí el mío es el más copado, porque el mío es un yugo más ligero, por ahí el otro no. No, él dijo con autoridad que Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted, que está viendo este video, está en una iglesia en los cuales está llena de banderas de Israel, está espiritualizando, judaizando, tomando amuletos de la religión judía y obligando a la gente a que si no poniéndole cargas, que si no
hacen o se comportan como los judíos, si no se comportan como antes hacían el pueblo de Israel y demás, y entonces ven que están descansando no en la obra redentora de Cristo, sino en acciones, sino en las obras de la carne, que se creen que están justificados por medio de la ley, entonces salga de ahí. Busque una iglesia de sana doctrina, en los cuales ya están establecidos los parámetros de la iglesia y cuál es el verdadero pueblo de Dios. Solo hay un solo pueblo de Dios. Y ya no existe ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni niño, ni niña, ni mujer, ni hombre, sino todos somos uno en Cristo. Ya no necesitamos descansar en las obras o en hacer cosas que no dice la palabra de Dios para creernos más justos delante de Dios. Porque si no, ya no sería por gracia. Le estaríamos diciendo a Jesús, no fuiste suficiente en la cruz, necesito hacer otras cosas porque no me alcanza con lo que vos hiciste. Y ese no es el evangelio que fue predicado y el que está en la palabra de Dios. Y por tanto, aquel que no predique el evangelio que ya se ha dado, sea anatema. ¿Entienden? Ahora, muchos a veces me preguntan y me dicen cuál es la diferencia de los judíos con los hebreos, ¿no? o los israelitas. Este es un dato histórico que siempre, como les digo, me encanta decir algunas cosas históricas porque creo que puede ayuda y está muy bueno. Bueno, cuando nosotros llamamos hebreos, ¿sí? No eran judíos ni israelitas, eran hebreos. Que significa que alguien viene del otro lado, porque vienen de Abraham, ¿sí? Esos son los que salieron de Abraham, que vienen del otro lado, por eso se llaman hebreos, ¿sí? Cuando nosotros llamamos israelitas es por Jacob, que Dios le cambia el nombre y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Y los judíos fue después de la deportación de Babilonia, cuando vuelven, después del exilio de Babilonia, de ahí donde el judaísmo se instauró como un sistema religioso que es de Judá, del reino de Judá. Y ahí donde empezaron a aparecer los fariseos y ahí empezó todo lo que es la religión judía, ¿sí? Así que, bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación este video. Vuelvo a decir que realmente hoy en día están pervirtiendo mucho el Evangelio de Cristo y nosotros no nos podemos quedar callados. Hoy en día se está viviendo un cristianismo muy light, muy hago la vista gorda. No pasa nada, total, yo estoy justificado, yo ya estoy salvo, que se maneje lo demás, y no es así. El hacer estos tipos de videos, el exhortar, el dar información, el hacer que las personas escuchen la palabra de Dios, eso es tener amor por el prójimo, ¿sí? Y también decirle, mirá, te estás desviando. Eso no es juzgar, eso es exhortar. Y más cuando tenemos cuando tenemos la Biblia abierta. Porque si ya nosotros lo hacemos de una forma sentimental y nosotros lo hacemos de una manera según lo que nosotros decimos, como ponemos nuestro corazón, como dice Salomón en el Eclesiastés, si predispuse mi corazón, eso quiere decir que el corazón es su propio sabio, y no es así, siempre con las escrituras. Así que, bueno, hermanos, espero que les haya gustado este video. Como les digo siempre, si tienen alguna duda pueden seguirme en las redes sociales que dejo arriba, pueden hacerme preguntas, siempre con respeto, podemos debatir, podemos aprender juntos. Y bueno, quédense atentos a los próximos videos que van a estar muy buenos. Así que nada, les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga.